Carmen? Buenos días. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que te tenemos y que el público está bastante interesado. ¿Cuáles son los síntomas que puede provocar el estrés cuando enfermas de COVID-19? A ver, hay una información, estamos tan bombardeados de información que solamente escuchar la palabra COVID nos pone la piel de gallina. Yo vi en las noticias cómo se manejaba la situación en el Ecuador y era Así realmente es. tan triste y tan lamentable. Por lo tanto, escuchar la palabra nos pone la piel de gallina. Yo también viví en el centro de la pandemia. Nueva York era el centro mundial de la pandemia, pues, y yo sé lo que es eso, Carmen, porque yo en la pandemia perdí a mi esposo por motivo del COVID-19 y yo también estuve sumamente enferma. Ahora, te puedo decir que antes de que tú adquieras COVID, realmente tienes toda esta información y toda esta información te hace sentir ansiedad, porque la ansiedad es miedo al futuro. Una vez que la tienes, eh, hay muchas personas cuyos síntomas fueron leves. En mi caso, los síntomas fueron sumamente fuertes. Yo llegué a saturar 74 de oxígeno. No sé cómo es que podía todavía sentarme. Yo sentía como que me iba desmayando poco a poco. Y los traumas post es un terror a volverte a enfermar. Y entonces ahí sí entras en depresión, porque la depresión es una tristeza de algo que ya has vivido, de algo que ya has pasado. Entonces, realmente, debido a la cantidad de información, de mala información, sobre todo de mala información, pues la ansiedad está presente de manera inevitable en todos quienes no la han tenido y la depresión en quienes la pasaron. Si no tuvieran los síntomas graves, es porque creo que hay muy pocas personas, por no decir ninguna, que no se le haya muerto a alguien conocido o algún familiar por COVID. O sea, aparte de que se te pudo morir un familiar, una persona que tú conocías, Carmen, aquí yo quiero hacer una reflexión. Yo tenía dos amigos médicos que eran psiquiatras. Uno de ellos, ahorita no se me vienen los nombres, pero los dos se murieron. Entonces, no hay una persona que no haya tenido a alguien. Por lo tanto, esto sí nos llena de temor. Ahora viene la nueva cuestión del miedo, la vacuna. ¿Me la pongo? ¿No me la pongo? ¿Será que me hago zombie? ¿No me hago zombie? Pfizer dice al final, no sabemos los efectos a largo plazo. Entonces, sí, toda esta pandemia causa los dos puntos que ustedes tan acertadamente me han invitado a tratar. ¿Y cuáles serían las alternativas que tú das al público que quiera sobrellevar este estrés? Bueno, definitivamente cuando tú tienes una ansiedad, tú puedes hacer ejercicios respiratorios. En primer lugar, yo soy muy partidaria de la teoría cognitiva conductual. Significa que tú tienes conocimiento y en base a ese conocimiento tú te desenvuelves. Pues el futuro no lo sabemos. No podemos tener miedo a algo que no sucede, porque en psicología estudias mucho que tú atraes justamente aquello en lo que estás pensando. Por eso es que cuando nosotros salimos, las mujeres, y no nos queremos topar con nadie porque no estamos arregladas, resulta que te topas con todo el mundo. Entonces, si tú tienes miedo de enfermarte de COVID, psicológicamente hasta lo puedes atraer. ¿Por qué? Porque la ansiedad produce que tu sistema inmunológico decaiga. Entonces, una de las formas es tomando conciencia que sobre el futuro nosotros no tenemos control, pero si podemos tomar las medidas de precaución que tan acertadamente tú estabas nombrando, usar la mascarilla, mantener la distancia social. Lo del uso de la mascarilla es increíble. Te reúnes en familia y no la usas, y de pronto uno del miembro de la familia está Está contagiado enfermo. y sencillamente es asintomático. Entonces, toma todas las medidas de precaución y no te llenes de esa ansiedad. Si te viene la ansiedad, haz los ejercicios de respiración que tú tienes que hacer para que el corazón deje de palpitar tan rápido, que es tomar lentamente la respiración, sostenerla unos segundos y expulsarla lentamente. Sabemos que en ese momento obligamos a que el corazón se regularice y no esté bombeando tan rápido, que es uno de los síntomas de la ansiedad. Y en cuanto a la depresión, pues lo que pasó, pasó. Y nosotros tenemos en este presente que cuidarnos, y si estamos vivos eso tiene algún propósito, y buscar ayuda profesional si es que realmente
esta depresión no te permite actuar de manera normal en tu vida, levantarte, ir al trabajo, te sientes, te aíslas y ya esto está tomando características muy grandes. Usa un profesional. Las personas dicen, no, yo no me quiero medicar. Yo, Carmen, yo en este momento estoy tomando antidepresivos y hay antidepresivos que no son Adictivos. no, adictivos y son algo que no es que ay, te tiene como zombie y no puedes dormir. Sencillamente aplacas el hecho de que tu cuerpo no está segregando serotonina y entonces sientes como un alivio y marchas muy bien y es temporal en el caso de que has tenido una depresión por algún elemento de que alguien se te murió de COVID o porque te enfermaste y tienes miedo de volverlo a hacer. Algo que me llama siempre la atención de las personas que dicen, yo mejor no quisiera aprender o saber más nada del COVID porque eso me crea ansiedad. ¿Crees tú que sería mejor que la población esté bien informada, que lea sobre la enfermedad o mejor que es pasar como ignorante? Imagínate, la pregunta muy acertada, pero realmente la ansiedad te viene de la falta de conocimiento. Si tú tuvieras el conocimiento adecuado, el conocimiento te da poder. Entonces decir, no, no quiero saber, es casualmente exponerte a adquirirlo. Porque si no quieres saber nada de cómo cuidarte y de lo que tú tienes que hacer para prevenir, no para que seas paranoico, sino para que tomes las medidas para que no suceda, pues mantenerte en la ignorancia es la forma más segura de enfermarte. Entonces no te digo que lo que te digo es no Obsesiones, estés escuchando, no te obsesiones escuchando todos los noticieros, así donde es. los noticieros dicen cosas sensacionalistas, pero sí tienes que saber cómo es la enfermedad en caso de que te dé qué debes de hacer, pero sobre todo qué debes hacer para prevenirla. Es muy importante que las personas que quieran hacer sus preguntas, es el momento. No, no te olvides, tienes los teléfonos de Radio Sononda, el 2358 al 2347, la línea de WhatsApp 098 227 0102 o directamente al 0994 097 837 para hacer las preguntas a la máster Marta Martínez. Marta, si superas el COVID-19, la incertidumbre de saber qué sigue te provoca estados de ansiedad. Por supuesto, porque después no todas las personas, repito, hay personas a las que les da, fueron asintomáticos, es más, decía un médico en una teoría que a la final ya todos lo hemos tenido, pero en cepas tan poco dañinas que a la final no nos dimos ni cuenta. Pero cuando tú has tenido COVID y has vivido los síntomas, sí te da ansiedad. ¿Por qué? Porque las secuelas, por ejemplo en mi caso, a mí se me cayó terriblemente el cabello, yo subía a la escalera y sentía que me ahogaba. Me quedaron unas secuelas como por unos 6 meses. Entonces, claro que las secuelas te hacen sentir y tu mente crea esto de, ¿será que nunca volveré a ser la persona de antes? Hay personas que quedan con taquicardia. Hay muchas personas que quedan con secuelas y todavía las tienen. No sabemos a largo plazo porque recién tenemos un año con la pandemia. Pero eh, eso te llena de ansiedad, eso te llena de miedo y realmente lo único que yo les puedo decir es que si nosotros nos cuidamos y nosotros tomamos todas las medidas y hacemos todo lo que tenemos que hacer, si comemos de manera saludable, si nos tomamos los juguitos que no nos vienen nada mal, que sí, que con el jengibre, con el ginger y todo ese tipo de cosas, pues tenemos que saber que estamos vivos y que podemos seguir adelante. Y con el tiempo yo pienso que nos vamos recuperando. Al menos ese ha sido mi caso, que realmente yo estuve grave, o sea, yo pensé que me iba a morir. Y miren, aquí estoy, es cuestión de que aquí juegan muchas cosas. Una, tu actitud. Otra, tu parte espiritual, en que tú crees, yo creo en Dios, entonces yo me agarro de Dios y mi parte psicológica entonces se mantiene como agarrada de un ser superior y todas esas cosas ayudan. Que tengas depresión, que tengas ansiedad, es normal, pero tenemos que buscar la manera de manejarlas y no dejar que eso se adueñe de nuestra vida diaria. Si estás enfermo, el decir yo puedo, yo voy a superar, yo voy a salir, ¿es una ayuda?
Nosotros sabemos que neurolingüísticamente nuestro organismo se comporta de acuerdo a lo que tu boca habla. Y si tú dices, mira, es increíble, cuando yo estaba pequeña, yo hacía un juego con mi hermano que decía, no tengo fuerza, no tengo fuerza, y uno se debilitaba y no Así se es. podía ni parar. Y ese era nuestro juego de chiquitos, o sea, ¿quién podía dominar la mente del otro? Es increíble, es increíble. Yo me acuerdo que cuando yo estaba enferma y me enteré que mi esposo había muerto, yo pensé, ya me toca morir, eran 34 años juntos, ¿qué voy a hacer aquí en la ciudad de Nueva York? Y en eso pensé, mis hijas que estaban en Europa, mis hijas, y estaban en una tarde y me decían, mamá, mamá, y yo pensé, no, y eso me dio una inyección de energía, que yo pienso que eso fue realmente, porque yo no quise ingresar al hospital por no estar, porque ellas ya, su papá estaba en el hospital, entonces ellas tenían la angustia, mi mamá se va al hospital y ahora, ¿qué vamos a saber de ellos? No se podía venir ni nada. Entonces, realmente yo en ese momento recurrí a mi parte espiritual y la verdad es que ante todo pronóstico, aquí estoy. Entonces, por supuesto que repetir yo puedo te da la fuerza. Es increíble cómo tu organismo escucha lo que con tu boca tú dices. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre depresión y ansiedad? La ansiedad es un miedo a lo que va a pasar. Es ese temor de que algo que va a suceder va a ser superior al hecho de que tú te puedas defender ante eso. Esa es la ansiedad, tiene que ver con el futuro. La depresión es algo que ya sucedió en el pasado y que de pronto te llena de tanta tristeza que en el presente es como si todavía lo estuvieras viviendo. Es decir, que es ese temor a que ese pasado o se repita o ese pasado te trajo una secuela tan grande que tú la haces presente. Las mujeres sobre todo caemos presa de eso. Las mujeres no recordamos, las mujeres revivimos y Día a día. todo eso es día a día y toda esa tristeza que tuvimos atrás, no es que la recordamos en el presente, sino que la revivimos Y la con llevamos una encima. serie, la llevamos encima y una serie de cosas más, porque cada vez le metemos un nuevo componente. Por ejemplo, ay, murió mi esposo. Ay, mi esposo se murió y me quedé sola. Mi esposo se murió y me quedé sola y ahora qué voy a hacer en este Nueva York que no conozco. Y le vas poniendo un adicional. Entonces la depresión es recordarte de la tristeza y ponerle elementos extras que vienen de tu pensamiento triste. Tal parece que de la ansiedad es más fácil salir, pero de la depresión es más difícil salir. Y la depresión puede desencadenar enfermedades graves, somáticas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Pienso que las dos son igual de graves. La depresión te baja el sistema inmunológico, te aísla socialmente. Cuando la depresión es grave, ni siquiera te quieres bañar, no quieres interactuar, nada te llena de alegría y te llenas de un pesimismo, de un pesimismo terrible. Y pues por supuesto te enfermas. Pero la ansiedad te puede provocar ataques de pánico y ataques de ansiedad. Y cuando sufres esos ataques de pánico y ataques de ansiedad, tú sientes literalmente que te vas a morir. Carmen, yo lo sabía todo esto por concepto, porque lo estudié, pero yo después de mi viudez, yo tuve ataques de pánico y ataques de ansiedad. Y mira, ha sido una de las cosas más terribles que tú puedas imaginar, porque está en tu mente, pero tú sientes que tu corazón está acelerado de tal manera que tú crees literalmente que te vas a morir y te paralizas. Entonces, tu organismo sufre. Y si tú no buscas la ayuda médica, entonces tus ataques de pánico serán más frecuentes a tal punto que puede llegar un momento en que ni siquiera la medicación funcione como debe de funcionar. Así que para mí, las dos cosas son realmente de cuidado, comienzan muy leves y hay que ponerles la atención para que no se hagan graves. La angustia por no saber el futuro provoca en los pacientes COVID estados de agresividad. A ver, muchas personas tienen formas diferentes de actuar ante la ansiedad. Yo, por ejemplo, que soy una persona de temperamento colérico, cuando yo tengo miedo a algo que va a pasar, yo me pongo agresiva. Yo me acuerdo que yo me tuve que hacer una mamografía allá en Ecuador
y encontraron una sombra y entonces me tocaba hacer la ecomamografía. Yo me puse enojadísima, ay, que me tengo que ir a hacer ese examen y por si acaso me vaya a morir esto y lo de acá. Y entré enojadísima cuando me dijeron, es sencillamente como un coagulito de agua. Ahí vino que se me bajó como la presión y en cambio me puse como débil. Pero otras personas sencillamente se llenan de terror, se paralizan y no hablan. Otras en cambio se ponen a llorar. Otras, en cambio, no lo cuentan a nadie y andan como héroes por el mundo. Depende mucho de tu tipo de temperamento, aunque ahora las nuevas teorías dicen que ya botaron abajo el temperamento. Yo soy como medio tradicionalista. A mí sí me funciona eso de la clasificación de los temperamentos. ¿Tienes el temperamento de chonera? Bueno, te voy a decir una cosa. Mi mamá es de Chone. Y mi papá es de Guayaquil, pero era de Guayaquil, Madera de Guerrero, así que yo soy totalmente colérica. Pero bueno, ahí estoy manejándolo. Hay una pregunta por WhatsApp. Dice, buenos días, doctora, le felicito por su programa. Mi pregunta es que tengo un bebé que le doy de lactar. ¿Cuál es la consecuencia si yo le doy de lactar y estuviera con el virus? Siento un malestar como de gripe que puedo tomar. Me gustaría que me responda mi pregunta. Bueno, no sé si tú Carmen, como psicóloga. No, esa es una pregunta para que la conteste un médico Sí, realmente. sí, yo creo que es para mí. Bueno, en todo caso, puedes dar de lactar. Si tienes, por ejemplo, un resfriado, solamente cúbrete con la mascarilla, pero no dejes de dar de lactar a tu hijo. Él tiene más defensas que vos en este momento. Continuamos. Al revés al enfermo que no revela sus temores, pero la familia sabe que no está bien, ¿cómo podemos ayudarlo a superar este momento? Por regla general, una persona no revela sus temores cuando no quiere preocupar a la familia. Exactamente. Entonces la familia, sobre todo, siempre hay un miembro que tiene más llegada, debe sentarse y decirle, el peor es la incertidumbre de no saber qué te sucede, a que tú te puedas apoyar en tu familia, hacerle entender a esa persona que la familia está para eso. Cuando yo tengo esos pacientes que me dicen, yo no le quiero contar a mi mamá, yo no le quiero contar a mi papá porque no los quiero preocupar, sobre todo cuando hablamos de violencia intrafamiliar, yo le digo, las madres estamos diseñadas para soportar lo que sea que le pase a nuestros hijos. Así que no te preocupes por eso. Mientras tengas mamá y mientras tengas papá, apóyate en ellos. Explicarles que no hay nada peor que no saber qué le pasa a ese miembro que amas y que si realmente tú no nos quieres preocupar, comparte lo que sientes, dinos lo que sientes, que es más fácil llevar la carga entre todos que llevarlo tú sola, mientras nosotros nos moremos de angustia no sabiendo qué te sucede. Así es. Los estados cambiantes de ansiedad, agresividad y depresión de los pacientes que están afectados por el COVID-19 pueden ser llevaderos, pero ¿en qué momento crees que necesiten ayuda psiquiátrica? Bueno, yo lo iría haciendo gradual. Muchas veces una conversación con la persona espiritual de la familia, un pastor, un sacerdote, ayuda, porque aquí está mucho el hecho de creer que vas a salir adelante. Cuando estos síntomas, ya ves que hablando del familiar, continúan, pues busca ayuda psicológica, porque el psicólogo tiene muchas herramientas para a través del conocimiento poder ayudar a la persona. Pero si vemos que realmente ya hay síntomas físicos, como son el ataque de pánico y como son una depresión que no lo deja dormir o que duerme demasiado o que come demasiado o que no come, porque la cuestión es que el depresivo cambia su forma de ser habitual por una forma totalmente diferente, pues por supuesto, en ese momento necesitas la ayuda psiquiátrica porque ya necesitas un acompañamiento fármaco, de medicina. Entonces, debemos ir en forma gradual, porque si nosotros nos saltamos de pronto los pasos y a la persona la vamos a medicar cuando realmente de pronto era necesario con una sola conversación o con el apoyo familiar, pues podemos caer en esto de estar, ¿cómo les digo? No permitir que el paciente salga por su propia fuerza de su estado de ánimo. Esa debe ser la primera opción,
para que tú te fortalezcas como persona y luego ir buscando a los especialistas. Por ejemplo, si yo tengo una mujer maltratada, viene la familia y le habla, no sale del maltrato, entonces ya se siente triste, va y habla con el psicólogo, pero resulta que ya no puede dormir, tiene que ir a hablar con el psiquiatra. Pero en estas instancias, esa persona puede salir y darse cuenta que por sí misma sí puede muchas cosas, entonces eso ayuda a fortalecer al ser humano psicológicamente como tal. Pero las terapias también deberían ir guiadas no solamente al paciente, sino también a la familia, porque muchas veces la familia alienta a que se mantenga este estado de ánimo. Mira, particularmente cuando yo tengo un paciente así, sobre todo cuando se trata de un hijo o de una mamá, yo suelo hablar con la familia porque los hijos suelen tener un comportamiento cuando sus padres ya son adultos mayores, de tal manera que lo hacen sentir inútil y no lo dejan desarrollarse. Normalmente yo de manera particular, también cuando se trata de hijos, yo primero me reúno con la familia y les digo, a ver, aquí, y perdóname que suene así, Carmen, porque soy colérica, aquí se van a dejar guiar por lo que yo digo. Y lo que yo digo es lo que van a tener que hacer para poder ayudar a esta persona. Entonces, no funciona estarle preguntando 500 veces cómo te sientes, porque de pronto ya empezó a sentirse bien y, ay, las mamás, ay, papito, ya te sientes mejor. Es como que le haces acuerdo, ¿verdad? Así Y es. estás que le preguntas 500 veces al día. Entonces, sí es necesario que toda la familia, por lo menos los miembros alrededor, sepan cómo actuar, porque lo hacemos con la mejor intención, pero muchas veces no sabemos cómo realmente debemos accionar. Es como el caso de los niños que han sufrido abuso sexual y ya conversan con el terapeuta, siente que han salido adelante y viene el papá y la mamá, ya te sientes bien, ya te olvidaste de lo que te hicieron y cosas por el estilo, que lo único que hacen es dañar a la persona. Ahí, Carmen, yo sí señalo, y perdóneme que lo diga de esa manera, la ignorancia. Porque si tienes tiempo para meterte al Facebook a buscar, y no es que tengo nada contra el Facebook, por favor, que es interesante para encontrarnos con los amigos de la escuela y el colegio, pero si tienes tiempo para estar haciendo cosas y no te das tiempo para ponerte a investigar por ti mismo a dónde debes acudir, porque nosotros no podemos basarnos en toda la información que está en Google. Tú tienes que siempre recibir información académica. Entonces tú puedes buscar a qué profesional tú puedes acudir, seguirlos en sus redes sociales, porque de pronto es un profesional confiable, y pues informarte y no actuar con ignorancia. Sí, algo también que a mí siempre me inquieta, hablamos de que esta enfermedad la tienes que superar prácticamente solo, porque si tú eres la única persona que está contagiada en tu casa, deberías aislarte y deberías cuidarte por ti mismo. Pero estamos acostumbrados a que la familia siempre se involucre en nuestra vida y que todos nos den la mano. Entonces, para esas personas que siempre están acostumbradas a recibir apoyo de la esposa, de los hijos, y el riesgo de que ellos se puedan contagiar es alto, ¿qué le podemos decir? Por favor, ese es el momento en el que hay que acompañarse de las redes sociales. ¿Qué solos ni qué solo? Solo si estuviéramos en un desierto donde no hay un solo alma y no hay señal de internet. Pero tú puedes hablar, tú puedes hacer videollamada, tú te puedes comunicar. O sea, nosotros tenemos que aprender, como dice la canción, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Si nunca has estado con un dispositivo electrónico, cosa que es muy rara, pues pásale por debajo de la puerta a tu papá la tablet y dile, papá, aplasta la pantalla que ahí puedes hablar conmigo. Entonces, no nos centremos en el problema como tal, sino solucionémoslo. Tienes las redes sociales para conversar y mira para hablar con todo el mundo. Y que todo el mundo es increíble cuando tú tienes tus buenos amigos y tus buenos amigos quieren saber cómo estás. Entonces, está tu familia, están tus amigos. No pensemos que tenemos que tenerlos físicamente porque los estamos cuidando de no enfermarlos. Inclusive, me acuerdo cuando a mí, yo tengo pacientes que me dicen, doctora, pero no es lo mismo que en persona. Y yo le digo, en mi caso como psicóloga, yo sí no te tengo que tocar, así que no sé cuál es la diferencia. Así que aprovechemos y hagamos en línea todo lo que podemos hacer. Para eso están mis doctores en línea.
Tenemos una llamada, pero primero nos vamos a la pausa comercial y después volvemos con la llamada.